Hablamos entonces ahora de dos tipos de muerte. La muerte local, donde hay una, como su mismo nombre lo indica, es una muerte localizada, donde el individuo continúa vivo, continúa con sus funciones vitales, pero hay una parte de esa célula o de sus tejidos que mueren. Hablamos de necrosis, ya lo vimos anteriormente, cuando había muerte celular, y apoptosis, que es una muerte celular programada, es decir, el mismo organismo programa la muerte de su célula. Y la muerte general o somática, que digamos ya les había adelantado, es la muerte general del individuo, es decir, el cese de las funciones vitales. Cuando todos los mecanismos de adaptación, dijimos atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, y de resistencia se han agotado, sobreviene la muerte celular. O sea, ya cuando la célula no puede soportar ese agente lesivo, llega a una fase de lesión celular o cambios o lesiones irreversibles que van a llevar a la muerte de la misma. Puede morir de dos formas: necrosis, que son cambios morfológicos que siguen a la muerte de la célula en el tejido vivo, ya esto lo vimos también en la clase pasada. Se produce por lesión aguda de la célula en condiciones patológicas, produce un daño intenso y pérdida de la continuidad de la membrana. Y generalmente no, casi siempre o siempre, va a estar acompañada de un proceso inflamatorio. Las enzimas lisosomales propias de otras células pasan al citoplasma, y esto también lo veníamos viendo en la clase pasada, digiriendo la célula desde adentro hacia afuera. Y la necrosis siempre va a ser un proceso patológico, es decir, cuando nosotros escuchamos el término necrosis siempre debemos asociarlo a algún proceso patológico, es decir, alguna patología, alguna enfermedad. Por el contrario, la apoptosis, que es la muerte celular programada, como les dije, es un proceso fisiológico, digamos una programación que hace el propio sistema, el propio individuo, el propio individuo, para decidir cuáles células se mantienen vivas y cuáles células mueren. ¿Y cómo va a decidir él qué células vivas y qué células van a morir? Bueno, él decide qué células van a morir cuando son células que por alguna u otra razón presentan alguna alteración, o que tuvieron un problema o algún desbalance al momento de formarse. Entonces ella va a decidir, o se va a decidir, el organismo decide cuál es la célula que va a morir. En este caso, la célula propiamente activa las enzimas que degradan primero su ADN, proteínas citoplasmáticas y nucleares. No hay pérdida de la integridad de la membrana, es decir, comienza la digestión de la célula desde la parte interna, pero mantiene la integridad de su membrana. Puede ser patológica, pero también forma parte de procesos normales, en el caso de la embriogénesis. Ya vamos a ver una foto acá de eso que les he comentado. Cuando acá habla de que también forma parte de un proceso normal, es decir, que es fisiológica, hablamos de embriogénesis porque durante la formación, sobre todo en humanos, cuando se está formando el feto o el embrión, entre los dedos se forman como unas membranas. Durante la formación del embrión se forman unas membranas interdigitales, como ver las patas de un pato. Y a medida que el feto se va desarrollando, durante ese proceso de apoptosis, este tejido que estaba entre los dedos se va a ir destruyendo para que finalmente la persona o el futuro individuo a nacer tenga los dedos tal cual como nosotros los tenemos. De todas maneras, ahora vemos una foto de eso. ¿Qué puede provocar la necrosis? También lo vimos en la clase del lunes. Trastornos circulatorios, trombosis, embolia, estrangulación, isquemia, espasmo, es decir, sobre todo todos aquellos eventos que privan al tejido de oxígeno, o sea que por una u otra razón ese tejido deja de recibir sangre y por tanto deja de recibir oxígeno. Esta falta de oxígeno es la que va a llevar a la necrosis. Acción directa de agentes necrosantes, sustancias químicas, ácidos, bases, algunas toxinas, exceso de cloruro de sodio, selenio, sales de hierro. Agentes físicos también lo vimos: frío, calor, radiación, traumatismo,
hongos, virus, bacterias, parásitos, alteraciones en la inervación, formación de complejos antígenos anticuerpos. En cuanto a la necrosis, o continuando con la necrosis, es un fenómeno dinámico que se da de la siguiente manera. En primer lugar, hay una detención de la mitosis, es decir, lo primero que ocurre durante la fase de necrosis es que se detiene la mitosis. Esto va a asegurar entonces que la célula no se reproduzca. Hay un cese de la síntesis proteica y nuclear, es decir, antes de que la célula sea destruida, lo primero que ocurre es una detención de todo el aparataje proteico y nuclear de la célula. Comienza la condensación de la cromatina, es decir, el núcleo va a ir reduciendo su tamaño. Hay trastornos a nivel de la bomba sodio-potasio, hay salida de potasio, aumento de la entrada de sodio. Esto va a generar un edema celular, es decir, la célula se va a hinchar, se va a llenar de agua y se va a ver mucho más grande. Comienzan las vesículas intracitoplasmáticas a liberarse y a destruir internamente todos los organelos de la célula. A partir de ahora hay un trastorno de la membrana celular, hay ruptura de las membranas celulares, escape de enzimas, digestión de componentes celulares, cariolisis, que se refiere a la ruptura como tal del núcleo, ruptura de la lámina nuclear y dispersión de los componentes del núcleo. ¿Qué vamos a ver en la célula? También lo vimos en la clase de lunes. Tumefacción del citoplasma, es decir, vamos a ver ese citoplasma lleno de agua, aumentado de tamaño. Tumefacción mitocondrial, igualmente la mitocondria aumentada de tamaño. El término tumefacción se refiere a un aumento en el tamaño, como una edematización de esa organela. Desorganización y ruptura de organelas y de membranas. Alteraciones nucleares, hay pignosis. El término pignosis se refiere a la condensación de la cromatina, es decir, que va a reducir su tamaño. Cariolisis, disolución de la cromatina, aquí ya hay destrucción completa del núcleo y se pierde por completo. Y cariorrexis, que es la ruptura del núcleo y dispersión en fragmentos, es decir, vamos a ver como si el núcleo fuera una bola de cristal y se partiera. Vamos a ver fragmentos nucleares distribuidos, o sea, se pierde esa composición nuclear. Y como les dije, siempre va a estar asociada a la inflamación. Siempre que haya necrosis, vamos a ver que hay inflamación. A diferencia de la apoptosis, que como es un proceso controlado por el mismo organismo, nunca vamos a ver inflamación. Entonces les decía, este es el tamaño de un núcleo normal. Cuando hay pignosis, hay condensación de la cromatina, es decir, ese núcleo reduce su tamaño. Cuando hay cariorrexis, es como les dije, como si el núcleo fuera una bola de cristal o de vidrio y la partiéramos, lo que vamos a ver son fragmentos del núcleo. Y cariolisis, cuando ya ese núcleo ha sido destruido por completo, es decir, ya no vamos a ver la presencia del núcleo. Esto es lo mismo. Esto también lo vimos en la clase del lunes, cómo se observa la célula ya cuando hay un cambio celular irreversible, que va a llevar por supuesto a la necrosis. Hay una intensa dilatación, dijimos que la célula aumentaba su tamaño, igual que los lisosimas. Hay lesión de la membrana de los lisosimas, liberación de todas esas enzimas, y una vez que todas esas enzimas ya están liberadas, pues van a comenzar a digerir la célula desde adentro. A nivel de mitocondria, igualmente dilatación de esa mitocondria, o sea, vamos a ver esa mitocondria aumentada de tamaño, depósitos densos amorfos en la matriz, o sea, vamos a ver un conjunto de depósitos, como se ve acá, de depósitos de calcio, acá, dentro de la mitocondria, cambios en la membrana interna de la mitocondria y depósitos de sales de calcio. Lo que más nos llama la atención a este nivel de la mitocondria es en primer lugar el aumento de tamaño de la misma, se va a ver mucho más aumentada de tamaño. Vamos a ver depósitos densos, son como un puntillado que se va a ver en la mitocondria, y depósitos de calcio. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de necrosis, los tipos morfológicos, o sea, vamos a clasificar la necrosis de acuerdo a la morfología que podamos observar. Vamos a dividir los tipos de necrosis en 4: necrosis licuefactiva, necrosis gaseosa, necrosis grasa y necrosis coagulativa, o también llamada como necrosis decente. Empezamos con la primera,
La necrosis coagulativa es digamos, el tipo de necrosis más común que a lo mejor muchos han tenido la particularidad de escuchar. Se caracteriza porque las proteínas plasmáticas sufren una degradación parcial o coagulación, es decir, como el mismo nombre lo indica, su principal característica es que las proteínas que están formando la célula o el tejido, hay una degradación parcial o coagulación. Por tanto, no hay pérdida del detalle celular. O sea, hay coagulación de la proteína, pero la célula mantiene su estructura o mantiene su forma. Permite identificar los límites celulares y de la arquitectura por desnaturalización de proteínas estructurales y enzimáticas. Como les dije, principalmente lo que hay allí es una degradación de las proteínas. Entonces se degrada la proteína, pero la célula se mantiene, o sea, mantiene la estructura de la célula con sus proteínas degradadas. Y hay bloqueo, de la autólisis. Al haber bloqueo de la autólisis, la célula se va a mantener allí, pero, como les dije, con sus proteínas coaguladas o degradadas. Cuando hablamos de coagulación o degradación parcial, para que más o menos tengan una idea, es como cuando ustedes van a colocar un huevo en el sartén o en la plancha. Cuando el huevo cae en esa lámina caliente que se pone blanco, allí está ocurriendo la degradación, allí está ocurriendo una coagulación proteica. Eso es más o menos lo que pasa aquí. Hay una coagulación de las proteínas de la célula, pero la célula va a mantener su estructura. ¿Qué puede provocar esa necrosis coagulativa? Isquemia es la principal causa, isquemia repentina y severa ocasionada por trombo, émbolo, éstasis o cualquier otro evento que genere infarto, es decir, que provoque que deje de llegar sangre a esa célula. Isquemia por vasoconstricción sostenida, en el caso de congelación, también lo vimos en la clase del lunes en esa foto del cerdo que tenía la punta de las orejas necrosada por el frío. Como hay tanto frío, hay una vasoconstricción sostenida como consecuencia del frío y deja de llegar sangre. Al dejar de llegar sangre, deja de llegar oxígeno y esto provoca la muerte de la célula. Algunas toxinas de hongo, como la ergotamida producida por la Lucetta pali, toxinas bacterianas, quemaduras por frío o calor, también lo vimos, y deficiencia de vitamina E y o selenio, que es muy comúnmente observada en casos de necrosis coagulativa en cerdos. Vamos a ver que la carne de esos cerdos se va a tornar de color mucho más pálido, de un color rosado muy pálido, pero no es por falta de oxígeno, sino por deficiencia de vitamina E y selenio. Así se observa una necrosis coagulativa. Grábense esta imagen y a partir de ahora todas las que vienen en el tipo de necrosis, porque esto es el secreto para estudiar este tema es tener por lo menos una imagen mental de cómo se observa cada uno de esos tejidos necrosados, de diferentes tipos de necrosis. Entonces fíjense acá, hay una necrosis coagulativa que es ocasionada por el infarto renal. Cuando yo les decía que había coagulación de proteínas pero se mantenía la estructura de la célula, a esto es lo que me refiero. Es como si esta parte se hubiera coagulado y mantiene su estructura pero cambia su color. Por eso les daba el ejemplo que cuando se coloca el huevo en el sartén, esa proteína o esa albúmina se va a observar de color blanco porque las proteínas coagularon. Aquí pasa lo mismo. Toda esta región murió, en toda esta parte hay una necrosis coagulativa y como es de tipo coagulativa, simplemente las proteínas coagulan pero se mantiene la estructura de la célula. Por eso no se pierde el tejido como tal, sino que se mantiene. Y desde el punto de vista micro, fíjense que aquí podemos dividir esta foto en dos partes. Acá, si pudiéramos trazar una línea para dividir los dos tejidos, acá. El mismo tejido, perdón, pero hay una parte, como si hiciéramos un corte acá, hacemos este corte acá. Hay una parte que está viva y una parte que está muerta. Bien, no sé si ven la diferencia. N acá se refiere a normal, que es el tejido normal, y aquí I de infarto. Fíjense cómo se observa la diferencia. Aquí se observa muchísimo más pálido que aquí, con una menor cantidad de células. Entonces acá ocurrió esa coagulación de proteínas, pero todas las células mantenieron su estructura. A diferencia de acá,
donde sí se observa una mayor cantidad de células en comparación con esta parte. Es como si acá agarráramos un borrador y lo pasáramos así rápido. Va a mantener la célula, pero sin duda alguna que se ve mucho más carente de células y mucho más pálido que la región izquierda. Acá tenemos otro ejemplo, infarto al miocardio. Fíjense en esta región que se ve mucho más pálida. De igual manera, como les dije, se mantiene la estructura celular, hay muerte celular, pero se mantiene la estructura de la misma y acá ven la diferencia. Esta región que se ve como medio borrosa, mucho más opaca, es la parte que murió, la parte donde hay necrosis coagulativa, y de acá a acá es el tejido normal, con leve infiltrado inflamatorio. Todo esto que ven acá. Por eso les decía que cuando hay necrosis siempre estaba acompañado de un proceso inflamatorio. Otro ejemplo, necrosis por coagulación en necrobacilosis. Todo este puntillado que ustedes ven acá son zonas de necrosis focal. En toda esta región acá hay muerte celular, acá. En este caso hablamos de una necrosis localizada o focalizada. Y necrosis por coagulación e infarto del vaso, que es esta región que vemos acá. En esta región dejó o fue desprovista de oxígeno, dejó de llegar sangre en primer lugar, y al dejar de llegar sangre deja de llegar oxígeno y se generó esa necrosis. Desde el punto de vista macro, ya lo vimos, el tejido conserva la arquitectura, pero el área lesionada se va a tornar del color más pálido, amarillento, inclusive grisáceo. La consistencia va a ser firme, seca, y el área puede estar un poco más deprimida. O sea, hay muerte de la célula, pero se mantiene la estructura o la arquitectura de la misma. Y en el caso de la lesión micro, la arquitectura tisular se va a conservar de igual manera, hay pérdida del detalle celular, se ve homogéneo, de color uniforme, y se pueden observar cambios citoplasmáticos y nucleares como los que vimos en la primera parte de la clase, donde hablábamos que había tumefacción mitocondrial, tumefacción del retículo endoplásmico, podemos incluso ver cariolisis o cariorexia. Yo les decía que dentro de la necrosis coagulativa había un tipo de necrosis que era la necrosis o degeneración de Senker. En este caso es una necrosis también coagulativa que se presenta a nivel de músculo esquelético estriado y cardíaco, y que era ocasionada por deficiencia de vitamina E y selenio, es decir, dietas que carecen de vitamina E y selenio, sobre todo en cerdos, es más comúnmente observado. Vamos a ver que sus músculos se van a tornar de un color mucho más pálido, mucho más blanco. Por esta razón se le conoce como la enfermedad del músculo blanco, porque esos músculos van a tender a ser de un color mucho más blanquecino. Ese tipo de degeneración de Senker es un tipo de necrosis coagulativa. La mayoría de lo que venimos hablando es que la necrosis coagulativa era ocasionada por falta en el suministro de oxígeno, falta en el suministro de sangre, pero en este caso, cuando hablamos de la degeneración de Senker, se debe a disminución o a falta en el aporte de vitamina E y selenio. Desde el punto de vista macro, en la degeneración de Senker, vamos a ver el músculo pálido, seco, con estrías longitudinales evidentes de color blanco tiza. Por eso es que se le denomina como la enfermedad del músculo blanco. Y desde el punto de vista micro, las fibras musculares se presentan presentan citoplasma con apariencia hialina, es decir, vamos a ver a esas células de un color rosa brillante o rosa más opaco, sin estrías, con núcleos basófilos y más pequeños, o sea, núcleos condensados. Así se observa una degeneración de Senker muy parecida a lo que vimos anteriormente. Aquí lo único que va a variar es la causa. Allá fue por falta de oxígeno en las fotos que vimos anteriormente, y en este caso es por falta de vitamina E y selenio. Todas estas zonas blanquecinas que ustedes ven acá son zonas de necrosis coagulativa, pero se deben principalmente no se deben, mejor dicho, a la falta de vitamina E y selenio. Entonces, hablábamos de dos tipos de necrosis coagulativa:
la que ocurre por deficiencia en el suministro de oxígeno, que se presenta en los casos de infarto, y la enfermedad del músculo blanco, que se da por falta o deficiencia de vitamina E y selenio. Vamos con el segundo tipo, segundo tipo de necrosis, que es la necrosis licuefactiva o necrosis colicoactiva. En el caso de la necrosis licuefactiva, para que ustedes tengan una regla memotécnica de lo que es la necrosis licuefactiva, cuando hablamos de licuefactiva, háganse la mente de que es una licuadora. Es como si metiéramos el tejido en la licuadora y todo ese tejido se licuara, porque hay una desintegración completa del material necrosado. O sea, en el caso de la necrosis coagulativa vimos que el tejido se mantiene, cambia de color pero se mantiene. En este caso hay destrucción completa de este tejido y remoción de ese tejido necrosado. De modo que se pierde el detalle celular y tisular como consecuencia de la autólisis, o sea, hay una digestión de ese tejido que murió y heterólisis rápidas e intensas. Los tejidos más afectados en este caso son tejidos lábiles, como en el caso del cerebro, en el caso de la médula, que son tejidos que son muy o fácilmente digeribles, y en el caso del páncreas también. ¿Qué puede provocar esta necrosis licuefactiva? Hipoxia, anoxia, isquemia, pero a nivel del sistema nervioso. Cuando escuchen el término necrosis licuefactiva, de una vez hagan memoria de que estamos hablando o del sistema nervioso central o de páncreas, que son los dos tejidos donde se va a observar este tipo de necrosis. Algunas bacterias piógenas, traumatismos en tejidos con gran cantidad de enzimas, como el páncreas o el estómago, donde al haber ese traumatismo se liberan las enzimas y comienza la digestión de su propio tejido. Desde el punto de vista macro, vamos a ver pérdida de la continuidad del tejido y presencia de material purulento, caracterizados por una consistencia semilíquida a cremosa. O sea, en primer lugar hay muerte del tejido, ese tejido va a comenzar a degradarse o a digerirse en un proceso de autólisis y vamos a ver muchas veces acompañado de material purulento que puede ser líquido, puede ser cremoso. Puede ser de color blanco, de color amarillo, verde o negra, dependiendo si hay o no contaminación bacteriana. Si hay una contaminación bacteriana de ese tejido que murió, de esa zona de necrosis licuefactiva, vamos a verla de color verde o de color amarillo. Si el tejido, si ese material purulento no está contaminado, lo vamos a ver de un color blanco o de un color cremoso. Este material puede estar disperso en los tejidos, flegmón. En este caso, cuando hablamos de flegmón, es como si hiciéramos un corte a nivel de la piel y vemos piel, pus, o sea, capas de piel, la capa de la piel, perdón, pus y la otra capa de la piel. O sea, vemos epidermis, pus y dermis. Entre la epidermis y la dermis vamos a ver una capa de pus. Cuando eso ocurre, hablamos de flegmón. Cuando está disperso en alguna cavidad natural, en piema, es decir, si vemos la presencia de pus en cavidad torácica o vemos la presencia de pus en cavidad abdominal, allí en ese caso hablamos de un empiema o delimitado por una cápsula de tejido conectivo, que lo más común que se puede observar, que es un absceso. Desde el punto de vista micro, vamos a observar pérdida de arquitectura tisular. Recuerden que les dije que el licuefactivo hay una destrucción completa de toda esa célula, de todo el detalle celular, quedando solamente una sustancia amorfa eosinófila con gránulos basófilos que corresponde a detritus celular. Lo único que vamos a observar como tal es un detritus celular o el depósito de calcio. No vamos a ver ningún tipo de estructura celular. También, como está acompañado siempre de un proceso, como les dije, de un proceso inflamatorio, vamos a ver abundantes polimorfonucleares, principalmente neutrófilos y piocitos y algunos macrófagos. Y en el caso de que se trate de un absceso, lo más característico para determinar que es un absceso es que va a estar bordeado o va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo que está formado por fibroblastos y fibrocitos. Entonces así vamos a ver una necrosis licuefactiva. Recuerden que les dije que cuando hablamos de necrosis licuefactiva, principalmente va a ocurrir a nivel del sistema nervioso central y de páncreas. En el caso de esta región,
del cerebro está afectada por esa necrosis licuefactiva. Fíjense que se ve así, pero a medida que va avanzando ese proceso de autólisis o de digestión, se va por completo perdiendo el tejido, como se ve aquí. Aquí falta un pedazo de cerebro. Si el proceso continúa avanzando, se va a seguir digiriendo toda esta zona que murió. Otro ejemplo de la necrosis por licuefacción es un absceso, en este caso un absceso hepático. Todo esto es esa cápsula del tejido fibroso que está bordeando el absceso. Si rompemos aquí, lo que vamos a ver es la presencia de una gran cantidad de... Entonces, si yo les pregunto en el examen que un absceso, ¿qué tipo de necrosis es? ¿Qué van a decir ustedes? Un absceso es un tipo de necrosis licuefactiva y se caracteriza por infecciones fúngicas o bacterianas o llamadas bacterias piógenas. O sea, cuando esas bacterias piógenas invaden ese tejido, van a provocar esa necrosis licuefactiva. Y pasa lo mismo, si ustedes rompen el absceso y sacan toda esa pus de allí, de ese absceso, lo que va a quedar allí es un espacio donde estaba ubicado todo ese exudado. Acá está el acceso, se rompió el acceso y se liberó toda la pus. Fíjense que cuando se libera obviamente la pus, lo que va a quedar es el espacio donde estaba esta ubicada. Y desde el punto de vista micro, lo que vamos a observar principalmente son células polimorfonucleares, o sea, vamos a ver neutrófilos, algunos macrófagos y piocitos. Y por supuesto, la membrana, la cápsula de tejido fibroso, que bordea todo el acceso. A este nivel es donde está el acceso. Esta es la membrana que bordea el acceso, la cápsula de tejido fibroso que bordea el acceso. Y aquí en la parte interna, como se dijo, se va a ver mucho más pálido, de un color basófilo, pero mucho más pálido, y con presencia de neutrófilos y piocitos. Otro ejemplo de necrosis licuefactiva a nivel de pulmón, acá tenemos de igual manera, este es el tejido pulmonar normal, para que lo comparen. Todo esto que ven acá, que parece como una esponja, son los alveolos. Esto que ven acá es la cápsula de tejido fibroso y todo esto que ven acá es el acceso. Aquí principalmente lo que vamos a ver, como les dije, son neutrófilos y piocitos. Ya hay destrucción completa de la célula. Y no vamos a ver células como tales del tejido pulmonar, sino neutrófilos y piocitos. Vamos ahora con la tercera o con el tercer tipo de necrosis, la necrosis caseosa. Ya hemos estudiado entonces dos necrosis o dos tipos de necrosis, que eran ¿cuáles? Necrosis coagulativa y licuefactiva. ¿Y cuál era la diferencia principal entre una y otra? La destrucción de la estructura. En la coagulativa se mantiene la estructura celular, en la licuefactiva hay una destrucción completa y está acompañada de secreción o de un exudado purulento. El tercer tipo de necrosis es la necrosis caseosa. Cuando hablamos del término caseoso se refiere a la presencia de depósitos de calcio. Entonces, si yo le dije en la anterior que en la licuefactiva se hice la idea de una licuadora porque había destrucción de todo el tejido, cuando escuchen caseosa, háganse la mente que se refiere a la presencia de depósitos de calcio. Estos depósitos de calcio le van a dar forma de grumos blanquecinos de consistencia yesosa. Es como si prepararan yeso. O sea, el tejido lesionado se va a ver así, como si tuviera yeso, debido al depósito principalmente al depósito de esos minerales. Vamos a ver entonces que puede ser de un color gris, blanquecino, puede ser blando, puede ser un poco más duro, más friable, similar al requesón. Es la mejor descripción que se puede dar, similar al requesón. ¿Qué puede provocar la necrosis caseosa? Algunas bacterias como el Mycobacterium, Corynebacterium, Brucella, cuerpos extraños, en este caso son formadores de granuloma, bacterias piógenas en el caso de las aves. Son difíciles de eliminar por el sistema inmune, son procesos crónicos que el organismo elimina a través de células gigantes. ¿Y qué son esas células gigantes?
Las células gigantes no son más que la fusión de varios macrófagos. O sea, tenemos por ejemplo 15 macrófagos que se fusionan en una sola célula. Como son microorganismos que son muy difíciles de eliminar por parte del sistema inmune, los macrófagos van a unirse, a fusionarse y a formar una gran célula para tratar de fagocitar a ese agente. Sin embargo, a pesar de que se fusionen y que formen una gran célula, no van a ser capaces de destruirlo porque son microorganismos que tienden a persistir en el individuo. Y en el caso de las bacterias biógenas en aves, como estas no tienen neutrófilos con mieloperoxidasas, que se encargan de degradar, que son encargadas de degradar dando un aspecto licuefactivo parecido al tipo de necrosis anterior. Como carecen de esos neutrófilos con mieloperoxidasa, hacen que estas bacterias biógenas no puedan ser destruidas por su propio sistema inmune. Y al no ser destruidas, van a persistir allí y se va a generar lo que es la necrosis gaseosa. Desde el punto de vista macro, se parecen mucho al acceso. ¿Por qué se parecen mucho al acceso? Porque vamos a ver una cápsula fibrosa, pero a diferencia de la necrosis liquefactiva, en el interior de esa cápsula no vamos a ver pus, sino que vamos a ver la presencia de un material de consistencia reseca muy parecido al requesón, de color blanco, grisáceo o verdoso. Entonces, muy parecido a la necrosis liquefactiva, en el sentido de que se forma una cápsula fibrosa que va a envolver a toda el área lesionada, pero allá vamos a ver pus. En este caso vamos a ver un material de consistencia muy parecido al requesón. Desde el punto de vista micro, vamos a ver también que se parece mucho a la necrosis liquefactiva. Hay pérdida de toda esa arquitectura celular, pérdida de todo el contenido celular, y solamente lo que vamos a observar es una sustancia amorfa eosinófila con grandes gránulos basófilos que corresponden principalmente al depósito de calcio. Entonces, la necrosis liquefactiva y la necrosis gaseosa son muy parecidas una de la otra, y lo único que va a cambiar es que allá observamos pus, o sea, vamos a ver neutrófilos y piocitos, y aquí principalmente vamos a observar ese exudado gaseoso que se parece mucho al requesón, y desde el punto de vista micro lo que vamos a principalmente observar es el depósito de calcio y de detritus celular. También vamos a ver presencia de una gran cantidad de macrófagos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, y rodeados también, como en el caso del acceso, por una cápsula gruesa. Esto es un ejemplo, es el ejemplo clásico de la necrosis liquefactiva. En este caso observamos acá bordeado, mejor dicho, por una cápsula de tejido fibroso, y en la parte interna de ese tejido fibroso vamos a observar en su interior la presencia de ese material granuloso muy parecido al requesón. Y desde el punto de vista micro, lo que más nos va a destacar es la presencia de esas células gigantes. Les dije que en el caso de las células gigantes hay fusión de unos 15 o 20 neutrófilos para tratar de formar una sola célula. Entonces, para que vean más o menos, este es el tamaño de la célula gigante, todo esto que ven acá, y si lo comparamos con una célula normal, acá. Por eso se denominan células gigantes, por el gran tamaño que tiene si lo comparamos con otras células. Al observar esta estructura a nivel del tejido, siempre que la veamos, esa célula gigante, siempre que la veamos, nos van a indicar o nos va a decir que estamos ante la presencia de una necrosis gaseosa. Y es la lesión característica en el caso de tuberculosis. Que yo les hablaba también en la clase del lunes de lesión patognomónica, que son lesiones características que solamente se encontraban presentes en un tipo de enfermedad. En este caso, la formación de estos granulomas, donde se está generando esa necrosis gaseosa, es la lesión patognomónica de la tuberculosis. O sea que cuando veamos en pulmón esta lesión, esa necrosis gaseosa, indiscutiblemente es una tuberculosis. Otro ejemplo de necrosis gaseosa, acá, fíjense aquí la fibra o la cápsula de tejido fibroso que envuelve toda esa zona
Y en la parte interna lo que vamos a observar es ese exudado gaseoso característico muy parecido a queso ricota. Igual acá, esto es un ganglio linfático que sufre un proceso de inflamación, linfadenitis, recuerden gaseosa, y en el interior lo que vamos a ver es la presencia de ese exudado gaseoso por el depósito de sales de calcio. Acá otro ejemplo, necrosis gaseosa, un pulmón tuberculoso, toda esta región que ustedes ven acá, donde se observa la presencia de ese exudado gaseoso que contiene restos blancos o amarillentos muy parecidos al requesón. Y desde el punto de vista micro, acá también hicimos un corte de este pulmón y lo observamos en el microscopio, y lo que vamos a observar principalmente es esto: un centro gaseoso donde se observa más la necrosis, se ve como más pálido, más borrado, y en la parte externa la cápsula de tejido fibroso que está envolviendo a todo ese granulo. Y por supuesto en el interior vamos a ver principalmente linfocitos, macrófagos y ese depósito de sales de calcio, o ese material grumoso gaseoso. Vamos con la cuarta tipo de necrosis, que es la necrosis grasa y esteatonecrosis. Se da, como su nombre lo indica, en el tejido adiposo, principalmente en los depósitos naturales de tejido, por ejemplo, a nivel de la grasa subcutánea, a nivel de la grasa del mesenterio, a nivel de la grasa perirrenal y en el corazón, en el surco coronal. Principalmente se debe a la acción de lipasa, que son, ya sabemos que son enzimas. ¿Qué puede provocar esta necrosis grasa o esteatonecrosis? Pancreatitis necrótica aguda. En el caso de la pancreatitis necrótica aguda, recuerden que les dije que cuando hay un golpe, un traumatismo severo, por ejemplo, hay un traumatismo muy severo a nivel de páncreas, es decir, un proceso agudo, las lipasas que forman parte del páncreas se activan y son liberadas y comienzan a digerir su propio tejido. O sea, se liberan las lipasas y comienzan a digerir tanto el páncreas como las células adiposas del peritoneo. Necrosis traumática de las grasas también, principalmente a nivel de glándula mamaria, algún traumatismo severo a nivel de glándula mamaria, va a generar también ese proceso o ese golpe, también genera la liberación de esas lipasas que van a comenzar a digerir propiamente a la glándula mamaria. Inflamación aguda debido a la acción de enzimas lisosímicas de los neutrófilos, necrosis idiopática que ocurre principalmente en bovinos viejos a nivel de ómenos. ¿Cómo vamos a observar un tejido con cómo vamos a observar un tejido con necrosis grasa? En los depósitos de grasa vamos a observar placas blanquecinas, opacas y duras. Es como cuando por ejemplo, se hierve, por ejemplo, un tejido que tiene mucha grasa y se deja reposar y se enfría, que arriba se forma como una capa dura grasa. Así lo vamos a ver sobre el tejido. Vamos a observar entonces una placa blanquecina, opaca, dura, debido a la combinación de calcio, sodio y magnesio con formación de jabones. Por eso es que dice acá con formación de jabones, porque es muy parecido a la estructura de un jabón. O sea, va a tener las mismas características de un jabón en pasta. Los focos esteatonecróticos se hacen firmes y progresivamente más blanquecinos a medida que se enriquecen de calcio, tomando un aspecto de tiza. Eso sí, esta sí va a tener un aspecto mucho más blanco, mucho más pálido. Desde el punto de vista micro, se va a manifestar con focos que aparecen en la sombra de los adipocitos necrosados cuyo contenido lipídico ha sufrido lisis, y va a estar rodeado de una reacción inflamatoria. O sea que vamos a ver principalmente glóbulos de grasa, y entre esos glóbulos de grasa la presencia de una gran cantidad de células inflamatorias, principalmente neutrófilos. En la esteatonecrosis, las células adiposas necróticas tienen contornos pálidos con citoplasma de contenido amorfo o algo basófilo. Vamos a ver la foto acá. Así se observa una necrosis grasa pancreática. Recuerden que les dije que la principal causa que desencadena esa necrosis grasa siempre va a ser un traumatismo. Se va a observar entonces, como les dije, esas placas blanquecinas, duras, opacas, en el tejido lesionado. O sea, si tuviéramos la oportunidad
de poder tocar este páncreas con esa necrosis grasa, vamos a ver que se va a tornar duro, como si agarráramos una barra de jabón y la rayáramos y la vertiéramos sobre todo el páncreas. Va a tener esa característica. Y desde el punto de vista micro, vamos a observar que, fíjense acá, aquí más o menos se observa el tejido normal. Todo esto blanco que ustedes ven aquí en forma circular son glóbulos de grasa. Y a este nivel, y en donde está ocurriendo la necrosis grasa, se va a ver mucho más pálido, o sea, se pierde la delimitación de los glóbulos de grasa. Entonces se va a ver mucho más pálido en comparación con el tejido sano. Hay pérdida completa de toda la arquitectura de esos glóbulos de grasa. Lo que se ve oscuro es tejido sano. Sí, hasta aquí es tejido sano, de aquí para acá. Y de aquí para acá está ocurriendo la necrosis. O sea, aquí se ve mucho más borroso, mucho más pálido, se pierde el detalle si lo comparamos con esta zona. Porque se liberan enzimas que comienzan a digerir toda la grasa. Necrosis de grasa peripancreática, también muy parecido acá, en esta zona de acá. Fíjense, en esta parte de aquí está todavía la grasa presente, estos glóbulos de grasa que son componentes normales del páncreas, bien delimitados una al lado de la otra. Si lo comparamos con esta zona de acá, donde si pasáramos un borrador también, se pierde todo el detalle, se ve mucho más pálido. Y desde el punto de vista macro, lo que nos va a llamar la atención es estas zonas blanquecinas, que como les dije, si las pudiéramos tocar, es como si agarráramos un jabón y lo rayáramos en la zona, en el tejido. Ya vimos entonces los tipos de necrosis, que serían, la primera que vimos, ¿cómo se llama? ¿Por qué se caracteriza la coagulativa? No se pierde el tejido. No se pierde Y cambia de color. el detalle celular y hay un cambio de color. ¿Cuál es la segunda? Pierde. Liquefactiva. ¿Qué pasa con la liquefactiva? Pierde la estructura y se cambia de color. ¿Qué más? Hay algo característico de la liquefactiva, la presencia de pus. La tercera, gaseosa. Hay calcio, ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué exudado tiene? blanquecino duro, Como requesón. Y la cuarta, la que vimos ahorita, necrosis grasa. ¿Cuál es la característica? blanquecina. Destrucción del tejido graso. Parecido al Y jabón. hay placas de jabón, parecido al jabón. Entonces ya vimos o ya estudiamos los 4 tipos de necrosis. ¿Qué va a pasar ahora con ese tejido, independientemente de cuál fuese el tejido? ¿Qué va a pasar con ese tejido que sufrió necrosis? ¿Qué puede pasar con ese tejido? Puede haber una reabsorción, o sea, una fagocitosis del área, o sea, la parte del tejido que fue necrosada va a ser toda fagocitada y, digamos, va a quedar allí en una cicatriz. Puede haber regeneración, es decir, que todas esas células que murieron son regeneradas o son sustituidas otra vez por las mismas células. Esto ocurre principalmente en tejidos que tienen esta capacidad de regenerarse, como cuál, como el hígado. Hay cicatrización donde toda esa zona que se lesionó, que murió, va a ser sustituida por tejido fibroso, tejido conectivo, se forma como un parche en la zona donde ocurrió la muerte celular. Puede haber calcificación, hay acumulación de calcio para evitar la destrucción del tejido, es decir, en esa zona donde ocurrió la necrosis se comienza a depositar calcio, como si agarráramos una tiza y la rayáramos en la zona donde ocurrió la necrosis. Demarcación y secuestro, hay delimitación de células muertas por tejido conectivo, es decir, se encapsula esa parte del tejido que murió y vamos a poder ver que está bordeada por un tejido conectivo, y en la parte interna de ese tejido conectivo lo que vamos a ver es células muertas. Puede haber ulceración y cavitación, es decir, desprendimiento del tejido necrosado. Les decía también en la primera clase lo del término ulceración, que a qué se refería cuando hablábamos de ulceración o de úlcera. Ruptura de un tejido. Hay pérdida de las capas más superficiales y queda expuesta la membrana basal. O sea, se pierde toda la capa superficial y queda expuesta la membrana basal. Contaminación con bacterias, es decir, la zona del tejido donde ocurrió la necrosis se puede infectar o puede llenarse de bacterias y ocurrir una gangrena. Estoy
seguro que es un término que ustedes han escuchado. Ya saben entonces que cuando hablamos de gangrena se refiere a la infección de un tejido necrosado, es decir, el tejido murió, hay necrosis, y en ese tejido que murió, en ese tejido necrosado, hay contaminación con bacterias. Al haber esa contaminación con bacterias, estas van a provocar que ese tejido se observe de un color mucho más negro, mucho más oscuro y con un olor muy característico. Entonces, ya saben, cuando escuchen el término gangrena, se refiere a la contaminación con bacterias de un tejido necrosado, de un tejido muerto. Entonces, fíjense, gráficamente cada uno de lo que puede pasar con ese tejido necrosado, puede haber reabsorción. Mira, que hay una parte donde ocurrió la muerte celular. ¿Qué tipo de necrosis es esta? Coagulativa, y se reabsorbe ese tejido y vamos a ver el órgano como si no pasó nada. Reblandamiento y cavitación. Hay una formación de una cavidad y en el interior de esa cavidad se va a llenar, bien sea de un tejido gaseoso o de un tejido de un exudado gaseoso o de un exudado purulento. ¿Qué tipo de necrosis es esta? Y esta, gaseosa. Otro ejemplo de reblandecimiento y cavitación, acá hubo muerte celular y en la parte interna se forma como una cavidad o se destruye y se llena de algún exudado, bien sea exudado gaseoso o exudado purulento. Esto es cerdo. De un cerdo, sí, ¿cómo se llama? La pata delantera. Ajá, la rodilla, pues, digamos así. Necrosis gangrenosa o gangrena, ya les adelantaba, su nombre proviene del griego, gagraina, de gran, que significa comer. ¿Por qué se refiere a ese término? Porque principalmente lo que llegan bacterias a comerse o a destruir ese tejido que previamente murió. Se trata de una necrosis más putrefacción. O sea, primero hay necrosis, primero hay muerte celular, después hay contaminación de bacterias y estas bacterias llegan a destruir ese tejido necrosado. Más putrefacción, que son, digamos, la característica principal de esas bacterias que van a invadir la zona. Es un término empleado para denotar una necrosis isquémica de extremidades, la cual es atacada por bacterias saprófitas. O sea, hay una muerte celular y llegan bacterias saprófitas a degradar o a destruir todo ese tejido muerto. Los tejidos experimentan muerte por isquemia, necrosis coagulativa, modificada por la acción licuefactiva de bacterias y leucocitos. Cuando domina el patrón de coagulación, tal cual como lo veíamos en la necrosis coagulativa, el proceso se denomina gangrena seca. Y en este caso el tejido puede perder agua y presentar una coloración pardo-negruzca, algo muy parecido a esto. Es decir, el órgano o el tejido va a mantener su estructura, pero de un color mucho más negro. Ocurre en el extremo de los miembros y las puntas de las orejas cuando domina el proceso licuefactivo. Ocurre en el extremo de los miembros y las puntas de las orejas, como lo veíamos en la primera clase del cerdo, que tenía la punta de las orejas negras. Y eso es un ejemplo de necrosis gangrenosa seca o de gangrena seca. Cuando predomina el proceso licuefactivo se denomina como gangrena húmeda. Ya en este caso es todo lo contrario. Vamos a ver tal cual como lo observamos en la necrosis licuefactiva, pero de un color negro. Macroscópicamente se observan zonas de color negro, resecas y acartonadas, en el caso de la gangrena seca, como lo veíamos en la oreja del cerdo, o húmedas y brillantes, en el caso de la gangrena húmeda. Acá, gangrena seca, en la punta de las orejas del cerdo, primero ocurrió muerte celular, primero ocurrió necrosis, luego fue invadido por bacterias, que generaron esa gangrena. Y como tiene ese aspecto acartonado, duro, seco, se denomina gangrena seca. Mientras que en el caso de la gangrena húmeda, es una lesión característica en el carbón sintomático, vamos a observar también de un color negro, igual que en el cerdo, pero
su característica es que es mucho más brillante, mucho más húmedo. Pero ocurrió lo mismo, muerte celular en primer lugar e invasión posterior de bacterias que le van a dar ese aspecto negruzco de putrefacción. Otro ejemplo de gangrena seca, acá también en primer lugar ocurrió muerte celular y posterior o necrosis, y posteriormente las propias bacterias que están normalmente en la piel invaden a esa zona que murió y comienzan un proceso de putrefacción y se va a observar ese color negruzco. En el caso de la gangrena seca se da principalmente en extremidades, punta de las orejas y punta de la cola. Otro ejemplo en este caso es de gangrena húmeda, el ergotismo gangrenoso a nivel de la pata de este animalito también. Fíjense que a diferencia de la lámina anterior se observa de un color o de un aspecto mucho más húmedo, mucho más brillante, porque es la característica principal de la gangrena húmeda. A diferencia de la seca, vamos a ver que exuda y es mucho más brillante, mucho más húmedo. Y en el caso de esta mastitis también, toda esta zona que se ve por acá, parece que no se ve muy bien, pero en la parte interna, incluso acá también se ve, de color, se va a observar de color negruzco, de un aspecto mucho más húmedo, y también en este caso hay fistulación, donde hay ruptura, o sea, se forma una fístula por donde comienza a drenar todo el contenido, todo el exudado. Gangrena húmeda en neumonía por aspiración, también fíjense que se observa de un color mucho más brillante, de un aspecto mucho más brillante, de características húmedas a nivel, en este caso a nivel de pulmón, ocasionado por una broncoaspiración. Y acá una mastitis séptica, también gangrena húmeda, fíjense que se observa acá toda esta zona de un color mucho más negro, mucho más oscuro, porque como les dije, la gangrena se caracteriza por muerte celular en primer lugar, más putrefacción. ¿Quién da esa putrefacción? Las bacterias que llegan a invadir la zona. Existe otra forma, además de la gangrena húmeda, de la gangrena seca, que es la gangrena gaseosa, la cual se caracteriza por la formación de burbujas de gas y por supuesto por un olor pútrido muy característico. Generalmente este tipo de gangrena gaseosa va a estar ocasionada por, o va a ser ocasionada por la llegada de bacterias del género Clostridium que van a producir gas a partir de ese tejido muerto. O sea, el tejido muere, hay muerte celular, llegan las bacterias del género Clostridium a ese tejido y como la principal característica de ese tejido es que de esa bacteria, es la producción de gas, lo que vamos a ver es ese tejido con unas pequeñas burbujas que donde se va a ver o donde van a estar contenidos, donde va a estar presente el gas. Se ha observado en enfermedades como edema maligno y pierna negra, que son enfermedades principalmente ocasionadas, como sabemos, por Clostridium. La complicación más importante de cualquiera de las gangrenas es la muerte por septicemia o toxemia, porque si no es atacada, digamos, si no hay amputación del miembro, eso va a seguir extendiéndose por todo el individuo, pudiendo llevar entonces a una septicemia o a una toxemia. En este caso, gangrena gaseosa producida por Clostridium, acá más o menos se ven con unas burbujitas. Es lo característico de esa gangrena gaseosa, donde se forma el gas y posteriormente se rompe y se libera. Acá también se ve. Es lo principal o lo más característico es la presencia de esas burbujas y de ese gas. ¿Qué consecuencias va a tener la necrosis? Ya hablamos los tipos de necrosis, cómo evoluciona esa necrosis. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener la necrosis? Localización, depende del sitio de la localización. Si esta necrosis se extiende, comienza la liberación de toxinas, va a provocar una degeneración de órganos parenquimatosos, principalmente en el hígado, porque todas esas toxinas van a parar al hígado y van a generar un shock endotóxico. Por eso les decía, sobre todo en la tipo de necrosis anterior, que en el caso de la necrosis gangrenosa, si el miembro no es amputado, este se iba a seguir extendiendo, se iba a ocurrir posteriormente la liberación de toxinas y iba a generar posteriormente un shock endotóxico que va a provocar la muerte del individuo.
vamos a hablar ahora de apoptosis. Ya terminamos con la parte de necrosis, que como les decía es un proceso patológico, es un proceso patológico acompañado de un proceso inflamatorio. Vamos a hablar ahora de la apoptosis. También les adelantaba que era un tipo de muerte celular programada, o sea, el mismo organismo programa la muerte de la célula. Es un proceso biológico ordenado y silencioso que no produce ningún tipo de reacción tisular, o sea, a diferencia de la necrosis no vamos a ver cambios en el tejido, porque es un proceso que es tan ordenado y tan bien llevado por el organismo que no vamos a observar ningún tipo de cambio en el tejido, a diferencia de la necrosis. Muerte celular programada es el concepto básico de lo que es apoptosis, corresponde a la muerte de células en lugares y momentos determinados y programados en el desarrollo. Programa de muerte intracelular activado o inhibido por estímulos fisiológicos o patológicos. Es el concepto, uno de los primeros conceptos que se dio. Pero con quedarnos con el concepto de muerte celular programada es suficiente. Les decía entonces que la apoptosis ocurre principalmente en situaciones fisiológicas, también puede ocurrir en situaciones patológicas, pero en el caso de las situaciones fisiológicas, en la embriogénesis, como les decía, cuando hay destrucción o digamos eliminación del tejido, de un tejido propio de ese embrión, como las membranas interdigitales, hay eliminación celular e involución hormonodependiente. En el caso de la involución hormonodependiente, es cuando un tejido deja de recibir ese estímulo hormonal, y al dejar de recibir ese estímulo hormonal, ¿qué pasa con ese tejido? Va a reducir su tamaño. ¿Por qué reduce su tamaño? Porque al no ser estimulado por las hormonas, comienza entonces ese proceso de muerte celular programada, es decir, el tejido comienza a reducir el número de células porque está dejando de ser estimulada por las hormonas. ¿Quién me da un ejemplo de algún tejido? El ejemplo más clásico, es el testículo. Y en el caso de situaciones patológicas, algunas enfermedades virales, recuerden que el virus tiene la capacidad de invadir la célula y utilizar todo ese material o todo ese aparataje de la célula para su uso, para su aplicación. Entonces hay algunas enfermedades virales que pueden estimular la formación o la instauración de procesos de apoptosis. Las neoplasias, por supuesto, como hay un crecimiento celular descontrolado, allí no hay nadie o no hay nada, mejor dicho, que detenga ese crecimiento celular. Aquí en este caso hay, por el contrario, pérdida de la apoptosis. O sea, el mismo organismo no es capaz de regular el crecimiento celular y por tanto hay un sobrecrecimiento. Algunos estímulos lesivos y atrofia patológica. En todos estos casos, principalmente lo que hay es sobre todo acá, es como un exceso de apoptosis, o sea, hay una destrucción de células excesiva, pero no se da por la vía de necrosis, sino que se da por la vía de apoptosis. Y por supuesto, al destruirse una gran cantidad de células, el órgano va a ir reduciendo su tamaño. ¿Cuáles son las causas de esta apoptosis en situaciones fisiológicas? Ya les decía, la embriogénesis, cuando hay esculturas o destrucción de distintas estructuras, por ejemplo, membranas interdigitales, eliminación de estructuras, ductos Mullerian que forman el útero y el oviducto en el caso de la hembra, pero en el macho son eliminados por apoptosis. Es decir, si el individuo va a ser macho, el resto de las estructuras que iban a formar el útero, y los oviductos van a ser destruidos. Atrofia por involución, ya lo hablamos, en el caso de órganos hormonodependientes. Por ejemplo, mama durante la involución post-lactancia. Una vez que ya ha terminado la lactancia, la mama va a reducir su tamaño. ¿Y cómo se reduce ese tamaño de la mama principalmente? Porque deja de ser estimulada por estímulos, valga la redundancia, hormonales, y ahí se activan procesos de apoptosis para reducir el número de células. Eliminación de poblaciones celulares proliferativas, por ejemplo, renovación del epitelio intestinal. O sea, hay una destrucción de esas células que forman el epitelio intestinal para la formación de un nuevo epitelio.
muerte de células que han cumplido su función, por ejemplo en el caso de los neutrófilos, ya una vez que el neutrófilo llegue al sitio donde está la inflamación, que ejerza su función, esta va automáticamente a morir. Y muerte de células inducidas por linfocitos T citotóxicos. Es lo que les decía acá de la apoptosis natural genéticamente programada a nivel del embrión, ahí entre los dedos, como una pequeña membrana, les decía como si fueran las patas de un pato, y una vez que ocurre la apoptosis, esa membrana se va a perder y van a quedar los dedos normales. Ahora, en casos de situaciones patológicas de la apoptosis, ya les decía, algunas infecciones víricas que invaden la célula y generan esos procesos de apoptosis, atrofias patológicas por presión. Esto ocurre, por ejemplo, cuando crece un tumor y va creciendo y al momento de crecer va a ir presionando los tejidos vecinos. Y esa presión que está ejerciendo ese tumor sobre los tejidos vecinos va a generar la destrucción de las células o la muerte de las células, y el órgano, por supuesto, va a reducir su tamaño. En el caso de la neoplasia, hay una falta de apoptosis, hay un sobrecrecimiento celular y no hay un control en esas células que están creciendo. Y algunos estímulos lesivos como radiaciones, calor, algunas sustancias tóxicas, fármacos, hipoxia. ¿Cómo vamos a observar nosotros esas células con apoptosis? Por supuesto, unas células de menor tamaño, con un citoplasma mucho más homogéneo, más reducido, y las organelas agrupadas. O sea, vamos a ver una célula que, si era de este tamaño, va a comenzar a condensarse, va a comenzar a hacerse mucho más pequeña. Condensación de la cromatina, lo mismo, el núcleo va a empezar a reducir su tamaño, vamos a ver un núcleo mucho más pequeño, más condensado, con fragmentación del ADN. No hay lesión de membranas celulares, recuerden que les decía que la apoptosis no iba acompañado de inflamación, por tanto, principalmente lo que hay es una reducción en el tamaño de las células, y en la parte interna se van a ir destruyendo las diferentes organelas, pero la membrana celular va a permanecer intacta. Formación de vesículas citoplasmáticas y de cuerpos apoptóticos que se van a observar o se van a formar a nivel de citoplasma y van a provocar que las células se fragmenten en numerosos corpúsculos apoptóticos que se unen a la membrana y las organelas. O sea, esa célula que, como les dije, se va a comenzar a reducir, en el interior de ella se comienzan a destruir sus organelas, y lo que vamos a observar en el interior van a ser estos corpúsculos apoptóticos que, digamos, son restos o fragmentos de esas organelas que quedan. Los organelos no están alterados. Vamos a ver fagocitosis de las células o cuerpos apoptóticos. O sea, una vez que ya se formen esos cuerpos apoptóticos, o digamos así vulgarmente, esos pedazos de células que quedaron, posteriormente van a llegar macrófagos y van a fagocitar a esos cuerpos apoptóticos. Y vamos a ver nula o mínima inflamación, a diferencia de la necrosis. Si yo les pregunto que me den por lo menos 3 diferencias entre apoptosis y necrosis. No hay inflamación. La más básica inflamación. Puede ser sin patología la apoptosis, en cambio la necrosis siempre tiene que haber un cambio de color, no sé. En la No, necrosis. desde el punto de vista macro no vas a observar nunca que hay. O sea, si lo vas a observar es como que está y no está, como les daba el ejemplo de las membranas. Mientras que en el caso de la necrosis iba a estar acompañado de un proceso inflamatorio, pues eso iba a generar un conjunto de cambios. La otra diferencia que tienen que tomar en cuenta es la forma de la célula. En la necrosis dijimos que la célula se tornaba mucho más grande, llena de líquido, edematizada, tumefacta, mientras que en el caso de la apoptosis todo lo contrario, se va a reducir su tamaño, células mucho más pequeñas, condensadas, con la formación de esos cuerpos apoptóticos. O sea, la célula se va a fragmentar en diferentes pedacitos, en diferentes cuerpos que posteriormente van a ser fagocitados. Mientras que en la necrosis son células grandes, mucho más grandes, alteradas, que se va, digamos, a reventar, y eso va a generar un proceso inflamatorio. Aquí gráficamente, lo primero que les decía, hay una constricción celular o una condensación de las células, o sea, la célula reduce su tamaño, tal como se ve aquí, está la célula normal, y aquí redujo su tamaño.
hay condensación de la cromatina, o sea, el núcleo se va a ver mucho más reducido, mucho más pequeño, está acá y reduce a este nivel, formación de vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos, la célula se comienza a fragmentar en pedazos, o sea, una célula grande, y lo que vamos a ver es que a partir de esa célula, que en primer lugar se redujo, posteriormente lo vamos a ver dividida en varios fragmentos, como se ve acá, comienza a fragmentarse, a dividirse, y luego llegan los macrófagos y comienzan a fagocitar cada uno de esos fragmentos que quedaron de la célula. Todo esto es una sola célula que se fragmentó en varios pedazos. Llega el macrófago y comienza a fagocitar. Por eso es un proceso que es muy silencioso, que es muy controlado, porque está muy bien programado. Acá otro ejemplo. Vamos a ver en primer lugar aislamiento celular, condensación de la cromatina, comienza a reducirse, vacuolas citoplasmáticas atípicas, fragmentación del núcleo y comienza a dividirse o a fragmentarse en pequeños, valga la redundancia, en pequeños fragmentos que posteriormente van a ser fagocitados. Apoptosis en células de la epidermis e hígado en general es muy difícil de captar, pero acá tenemos un ejemplo donde observamos a nivel de la epidermis, lo que pasa es que aquí no se observa muy bien, pero a este nivel tampoco se ve muy bien, pero acá se observa, sobre todo en la periferia, una zona mucho más oscura, donde acá también se observa donde se comienzan a formar esos cuerpos apoptóticos, para que posteriormente lleguen los macrófagos y empiecen a fagocitar cada uno de ellos. ¿Cuál es la función de la apoptosis? Eliminación de tejidos dañados o infectados, células que están dañadas, que están infectadas sobre todo por algún virus, que no tienen la posibilidad de ser reparadas. Al organismo determinar que esa célula no puede ser reparada, se envía una señal para que esa célula comience el proceso de apoptosis y comience entonces a destruirse o a morir. La decisión de iniciar la apoptosis puede venir desde la misma célula, del tejido circundante o de una reacción proveniente del sistema inmune. O sea que la misma célula puede determinar que ya no se va a reparar, entonces ella misma va a iniciar el proceso de apoptosis. También puede ser a partir del tejido circundante, cuando por ejemplo hay una infección en un tejido, sobre todo una infección viral, y las células vecinas están infectadas, las células que están sanas, al ver que sus células, hermanas o sus células vecinas están infectadas, ellas mismas comienzan también a iniciar ese proceso de apoptosis, o por una reacción proveniente del sistema inmune, que al fin y al cabo es el que va a desencadenar ese proceso de apoptosis. La muerte celular programada es parte integral del desarrollo de los tejidos de plantas y animales, y lo más importante que les decía, no provoca respuesta inflamatoria como en el caso de la necrosis. También en el caso de la homeostasis hay apoptosis, proliferación de nuevas células que tienen que ser compensadas por la muerte de otras. O sea, tanto hay células que, como se tiene que regenerar la célula, de igual manera tienen que morir. Entonces, si hay apoptosis, hay esa muerte de la célula, de igual manera hay la formación de nuevas células. O sea, es como un ciclo donde hay sustitución de nuevas células por células viejas. La homeostasis se logra, o sea, esa homeostasis o ese equilibrio entre las células que mueren y las células que nacen, cuando la relación entre la mitosis y la muerte celular se encuentra en equilibrio. Es decir, cuando un aproximado del mismo número de células que mueren, de igual manera a través de la mitosis nacen. ¿Qué pasa cuando se rompe ese equilibrio entre la cantidad de células que mueren y la cantidad de células que nacen? Pueden ocurrir dos cosas. Las células se dividen más rápido de lo que mueren, es decir, hay el desarrollo de un tumor porque hay una mayor cantidad de células naciendo que muriendo. Entonces, como hay una mayor cantidad de células naciendo, va a haber un sobrecrecimiento de ese tejido. Las células se dividen mucho más lento de lo que mueren y produce graves trastornos de pérdida celular, que sería la segunda causa. Regulación del sistema inmune. El desarrollo de un sistema inmune maduro y efectivo depende de reguladores positivos y negativos de las vías de la apoptosis. Recuerden que les decía
que uno de los desencadenantes del que puede enviar la señal de que se desarrolle o de que comience la apoptosis es el sistema inmune, pero para que esto ocurra debe existir un sistema inmune maduro y efectivo que pueda responder a esos reguladores positivos y negativos para que se mantenga en apoptosis, es decir, el número de células que son destruidas con el número de células que son formadas. Enfermedades que están asociadas a la inhibición de la apoptosis: cáncer, que es la principal patología, linfomas, carcinomas, tumores hormonodependientes. Al haber inhibición de la apoptosis no hay muerte celular, y al no haber muerte celular hay un sobrecrecimiento del tejido. Enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico, glomerulosclerosis autoinmunes, infecciones virales, herpes virus, poxvirus, adenovirus. También les dije que invaden la célula y bloquean el proceso de apoptosis. Enfermedades asociadas al aumento de la apoptosis, es decir, que hay un exceso más bien de destrucción celular, como en el caso del SIDA, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, degeneración cerebrosa, donde hay una eliminación excesiva de tejido nervioso. Síndrome mielodisplásico, anemia plástica, en este caso hay una destrucción excesiva de glóbulos rojos, daño isquémico, infarto al miocardio, apoplejia, daño hepático por alcoholismo, en este caso por el efecto tóxico que tiene el alcohol. Hay una destrucción también excesiva del tejido hepático, de los hepatocitos, que en primer lugar, y como les decía en la lámina anterior, es provocada por el alcohol, por la acción directa del alcohol, pero el resto de células, al ver afectadas a los tejidos vecinos o aparte de sus tejidos vecinos, comienzan propiamente a destruirse. Diferencias entre la necrosis y la apoptosis desde el punto de vista micro. En el caso de la necrosis vamos a ver, ya les dije, hinchazón celular, necrosis por coagulación, ruptura de organela. En el caso de la apoptosis es mucho más controlada, lo que vamos a ver son células aisladas, condensación de la cromatina, reduce su tamaño la célula, y los cuerpos apoptóticos, o sea, son los fragmentos de célula. En el caso del núcleo vamos a ver pipnosis, cariolisis o cariorexis. En el caso de la pipnosis el núcleo está condensado, reducido. En el caso de la cariolisis hay destrucción por completo del núcleo, y en el caso de la cariorexis vamos a ver el núcleo fragmentado. Mientras que en la apoptosis lo que observamos es la desintegración en fragmentos de ese núcleo. La membrana plasmática en la necrosis está rota, en la apoptosis está intacta. Contenidos celulares, hay digestión enzimática y salida de ese contenido celular. En el caso de la apoptosis está intacto porque está dentro de esos cuerpos apoptóticos. En la reacción tisular hay inflamación en la necrosis, en la apoptosis no. Papel fisiológico o patológico, siempre va a ser patológica la necrosis. La apoptosis puede ser patológica, pero lo más común es que sea fisiológica. Este era el cuadrito que les preguntaba yo ahorita, que les preguntaba la diferencia, y anótenlo porque siempre lo pregunto en el examen. Más de lo mismo, la diferencia entre necrosis y apoptosis. La apoptosis vamos a ver la formación de esos cuerpos apoptóticos, donde posteriormente llegan macrófagos y son fagocitados, mientras que en el caso de la necrosis, esa célula se va a tornar mucho más hinchada, se va a romper y se va a liberar todos sus organelos. La última parte del tema, que es la muerte somática, yo les decía que cuando hablamos o cuando escuchen el término de muerte somática, se refiere al cese de funciones vitales. ¿Y cuáles son los órganos que deben cesar su función para hablar de muerte somática? Lo que se conoce como el atria mortis, que es corazón, pulmón y cerebro. Al detenerse la función de alguno de estos tres órganos, ocurre la cesación de funciones vitales. La muerte es el cese de funciones vitales de órganos y sistemas. El término de la vida, a eso se refiere como muerte somática, o el estado de condición carente de vida, animación o actividad. La muerte de un individuo es la muerte somática, a eso se refiere con muerte somática, o sea, la muerte del individuo. Viene de la palabra griega somático, que significa corpóreo o que pertenece al cuerpo, es decir, la muerte del cuerpo.
¿Cuáles son los signos de muerte? También muchos de ustedes lo conocen. Hay cesamiento irreversible de funciones circulatorias, obviamente no hay pulso, no hay latidos cardíacos, no hay respiración, pérdida del tono muscular, se pierde por completo el tono muscular, obviando todos los posibles estímulos que queden una vez que ya el individuo muere, insensibilidad a estímulos dolorosos, obviamente si el individuo no está muerto no va a tener ese estímulo doloroso, no se encuentra el pulso, ya les decía, no se ven los latidos del corazón, apertura de párpados, relajación de músculos de la pupila, las cuales se relajan y se dilatan. Vamos a ver que esas pupilas van a estar dilatadas, y cesamiento irreversible de todas las funciones cerebrales, es decir, no hay actividad cerebral. Cambios y sucesos post-mortem. ¿Qué cambios podemos observar en el individuo que no son consecuencia de un proceso patológico, sino que son consecuencia de la muerte? Es decir, ¿qué cambios vamos a ver en el individuo que son producto de la muerte, pero que no son producto de un proceso patológico que pudo haber sufrido el individuo en vida? Inhibición biliar. Fíjense que dice inhibición, no es inhibición, sino inhibición. Inhibición biliar es la coloración amarillo-verdosa de órganos y tejidos adyacentes a la vesícula biliar por difusión del pigmento biliar. Es decir, cuando el individuo muere, esos pigmentos biliares que están dentro de la vesícula atraviesan la membrana de la vesícula y pigmentan los tejidos vecinos. En el caso de la división hemolítica es muy parecido, se da en grandes vasos, en zonas adyacentes en grandes vasos, y la coloración va a ser de un color rojo violáceo en paredes vasculares y tejidos adyacentes, y en este caso se debe a la difusión de hemoglobina y en líquidos corporales por ruptura de eritrocitos. En este caso, los tejidos vecinos a los grandes vasos lo vamos a observar de un color rojo por la difusión de la hemoglobina. En el caso de la inhibición biliar, el pigmento biliar iba a, valga la redundancia, a pigmentar el tejido vecino. En el caso de la inhibición hemolítica, la hemoglobina va a pigmentar el tejido que está cerca. Hay desprendimiento de pelo, esos son cambios post-mortem, no son consecuencia de alguna enfermedad, sino son consecuencias de la muerte del individuo. Coagulación sanguínea, obviamente si se detiene la circulación, al detenerse la circulación la sangre va a coagular. Timpanismo, acumulación de gas en el lumen del aparato digestivo por fermentación de bacterias, o sea, vamos a ver que se llena de gas. Pseudomelanosis, son bacterias saprófitas que producen sulfamethemoglobina, ya más adelante vamos a ver a qué se refiere eso. O por supuesto olor nauseabundo, producto de esos procesos de digestión bacteriana, coloración verde azulada del cadáver, exudado sanguinolento o sangramiento a nivel de orificios naturales, a nivel del orificio nasal, del orificio auditivo, a nivel del orificio anal, hundimiento ocular, opacidad de la córnea, son cambios post-mortem, masas amorfas de órganos y tejidos, autólisis. Si vamos a ver que una vez que ya ese cadáver tenga un determinado tiempo de muerto, los órganos del individuo comienzan a digerirse y su estructura o al momento de tocarlos van a ser muy friables, es como si se nos desprendieran de las manos, pero es producto de ese proceso de autólisis o producto de esa digestión que se está llevando a cabo posterior a la muerte y que no tuvo que ver nada con la causa de muerte del individuo. Modificaciones cadavéricas, hablamos del rigor mortis o rigidez de los músculos, es lo mismo. Cuando escuchen el término rigor mortis se refiere a rigidez de los músculos, se inicia generalmente en músculos voluntarios dentro de las primeras 12 horas. Probablemente es consecuencia de un cambio químico caracterizado por la precipitación de proteínas. Ahí en ese caso, cuando el individuo muere, vamos a observar que sus extremidades, durante las primeras 12 horas, sus extremidades se van a tornar duras, no van a poder, si uno quisiera flexionarlas, no vamos a poder flexionarlas. Esa rigidez cadavérica es lo que se conoce como rigor mortis. Posterior a esas primeras 24-36 horas post-mortem, esta rigidez se pierde. Entonces, ya no vamos a observar que esas extremidades van a estar contraídas, que
músculos no están rígidos, sino que ya comienzan a verse más flácidos. Esto es importante porque nos ayuda a determinar que si nosotros encontramos un cadáver y sus miembros no están duros, sino que están flácidos, no están rígidos, sino que están flácidos, quiere decir que por lo menos tiene 24 horas de muerte. Por el caso contrario, si encontramos un cadáver y tocamos sus miembros y vemos que sus miembros están rígidos, que están duros, que no los podemos flexionar, quiere decir que tiene entre 1 y 12 horas de muerte. El algor mortis o enfriamiento del cuerpo se realiza en condiciones ordinarias a razón de 0.8 a 1.1 grados centígrados por hora durante las primeras 12 horas. Es decir que una vez que el individuo muere, en promedio pierde de 0.8 a 1.1 grados centígrados por hora durante las primeras 12 horas y de 0.4 a 0.5 grados centígrados por hora entre las siguientes 12 o 24 horas por hora. De igual manera, nos va a poder ayudar a determinar qué tiempo tiene el individuo de muerto. Si más o menos lo tocamos y lo sentimos, digamos, tibio, todavía no está frío por completo, podemos decir, más o menos tomando en cuenta que si la temperatura corporal de la especie y pudiendo determinar un aproximado de la temperatura que tenga el cadáver en ese momento, podemos decir si el individuo tiene menos de 12 horas de muerte. O si por el contrario ya el cuerpo está mucho más frío, podemos decir que tiene más de 12 o más de 24 horas por muerte. El livor mortis es la coloración roja que adquieren algunos tejidos donde la sangre se detiene y comienza a desarrollarse. Es decir, la sangre se estaciona, se detiene allí, se almacena y comienza a difuminarse por todo el resto del tejido y a dar una coloración rojiza. Se desarrolla entre las 5 y 3 horas post-mortem y se da principalmente en los sitios donde la sangre se acumula. Por ejemplo, si el cadáver murió y se mantuvo acostado del lado derecho, a nivel de su lado derecho vamos a ver esa coloración rojiza, porque por el efecto de la gravedad la sangre va a bajar hacia el lado donde estaba el individuo acostado. Putrefacción, proceso por el cual los tejidos del cuerpo se descomponen. Se van a observar principalmente manchas verdes, verdosas, de color púrpura, a nivel de abdomen entre los primeros 2 a 3 días y se extienden a nivel de cuello y miembros entre los días 3 y 6. De igual manera nos va a servir para determinar más o menos qué tiempo tiene de muerto ese individuo. Si observamos entonces que hay manchas verdosas a nivel de abdomen, podemos decir que tiene entre 2 a 3 días. Pero si vemos que además del abdomen hay manchas verdosas en cuello y en extremidades, podemos decir que tiene de 3 a 6 días. Entre 6 y 10 días el cuerpo se hincha, hay timpanismo y la piel se cubre de ampollas. Esas ampollas en su interior lo que contienen es gas. Acá un resumen de todos los procesos que vimos anteriormente. Entre las primeras 1 y 2 horas hay rigor mortis del corazón, es decir, que el corazón se va a tornar como rígido. Posteriormente, entre 2 a 8 horas, hay rigidez de la cabeza, de los párpados, del cuello, inicia rigidez de extremidades anteriores, inicio del algor mortis. ¿Qué era el algor mortis? Disminución de la temperatura, lividez e hipostasia cadavérica. ¿Qué era el livor mortis? Cuando se colora, coloración rojiza característica, leve, porque estamos hablando de las primeras 2 a 8 horas, pérdida de la mucosa ruminal en el caso de rumiantes durante esas primeras 2 a 8 horas. Posteriormente, entre las siguientes 12 a 14 horas post-mortem, ya se pierde esta rigidez, este rigor mortis se pierde y vemos que hay flacidez en la cabeza, párpados, cuello. Todavía se mantiene la rigidez en extremidades anteriores y comienza la rigidez en extremidades posteriores. Hay lividez e hipostasia cadavérica. Cuando escuchen el término lividez es lo mismo que dijéramos livor mortis. Hay opacidad corneal e inhibición sanguínea. ¿Qué era inhibición sanguínea? No. La coloración rojiza de los órganos cercanos a los grandes vasos. Luego, 24 a 48 horas post-mortem, ahora sí hay flacidez de todas las extremidades, cabeza y cuello, y instauración de putrefacción, pseudomelanosis y timpanismo o formación de gas, ampollas también a nivel de la piel con gas.
Esto es más o menos lo mismo en cuanto al tiempo. De esta manera les estoy allí para cuando estudien. Acá igualmente, las curvas de alteración cadavérica. En primer lugar, cuando hablamos del algor mortis, la temperatura comienza a descender rápidamente durante las primeras 4 o 5 horas. Posteriormente comienza a disminuir mucho más lento. La rigidez cadavérica, en primer lugar, los miembros se encuentran flácidos, posteriormente se van tornando rígidos y luego otra vez vuelven a ser flácidos. Putrefacción, ya la putrefacción más o menos a partir del segundo día es que se comienzan a observar esas manchas verdosas a nivel de abdomen en primer lugar y posteriormente a nivel de cuello y de extremidades. ¿Y qué faltó? El livor mortis, donde a partir más o menos de las 4 horas comienza a observarse esa coloración rojiza dependiendo del sitio donde el cadáver se encuentre, donde el cadáver haya estado. Si está del lado derecho, vamos a ver toda esa coloración de su lado derecho. ¿Qué factores regulan esos cambios post-mortem? Yo hablaba aquí de rigidez cadavérica, de lividez cadavérica y disminución de la temperatura, pero hay cambios ambientales o factores ambientales, mejor dicho, que pueden alterar todo ese tiempo. Por ejemplo, la temperatura ambiental. Un individuo que esté, o un cadáver, mejor dicho, ya no es individuo, ya es cadáver. Un cadáver que esté en un sitio muy caliente se va a descomponer más rápido o más lento que uno que esté en un sitio frío, se va a descomponer mucho más rápido. Entonces, eso va a alterar todos estos tiempos que vimos anteriormente. La temperatura en un caballo que en un perrito, por ejemplo. Animales mucho más grandes van a requerir mayor tiempo para poder disipar todo su calor, mientras que un animal más pequeño va a requerir menor tiempo para disipar todo su calor. Capa de grasa. Un animal con capa de grasa, digamos que tenga una mayor capa de grasa, como por ejemplo el oso, el cerdo, que tienen capas de grasa mucho más grandes. ¿Qué creen ustedes que ocurre en esos animales? ¿Se descomponen más rápido o más lento? Más lento. ¿Por qué? Mantienen más temperatura. Se descomponen más rápido porque la capa de grasa es más gruesa y mantiene mucho más tiempo el calor interno. Y ese calor va a hacer que se descomponga más rápido. La capa de lana o pelo pasa algo muy similar. Si son animales con mucho pelo, con mucha lana, van a disipar el calor mucho más lento y se van a descomponer mucho más rápido. Y el estado nutricional, animales que están mucho más gordos también van a, en comparación con animales que están mucho más, digamos, más caquéticos o más delgados, los animales que están mucho más gordos van a tender a descomponerse de manera más rápida que los animales que están más delgados. Todo esto tiene que ver principalmente es con la conservación de la temperatura interna. Mientras más tiempo se conserve la temperatura interna, más rápido se van a descomponer. Gráficamente vamos a ver todos los cambios post-mortem. Recuerden que son cambios post-mortem, o sea, que no ocurrieron en vida, sino que ocurrieron después de la muerte. Esto es lo que se refiere con inhibición biliar. Fíjense que la bilis atraviesa la vesícula y pigmenta los tejidos vecinos, le da esta coloración característica verdosa, amarillenta a los tejidos vecinos que están cerca de la bilis. Eso es inhibición biliar. La inhibición hemolítica es muy similar, solo que vamos a observarla de color rojo. De igual manera, grandes vasos donde la sangre queda estacionada y la hemoglobina sale de los eritrocitos y comienza a pigmentar los tejidos vecinos. Si comparamos el corte de este corazón con fíjense la diferencia en cuanto al color. Aquí, en este corazón, hay una inhibición hemolítica donde se ha pigmentado por completo el tejido. Hiparismo post-mortem, el tamaño de ese abdomen, porque está lleno de gas, producto de los procesos de fermentación y de descomposición. La pseudomelanosis es esa coloración verdosa que podemos observar principalmente a nivel de órganos abdominales debido a la acción de bacterias intestinales. Estas bacterias intestinales descomponen la hemoglobina en sulfametahemoglobina y esa sulfametahemoglobina
es la que va a dar esta coloración verdosa característica que se observa en procesos de descomposición. Pérdida sanguínea, post-mortem en orificios naturales, vemos que hay sangramiento a nivel de la nariz, de los ojos, de la boca, del ano, opacidad de la córnea, vamos a ver que esa córnea se va a tornar completamente opaca. Autólisis, lo que les decía, es como una propia digestión del cuerpo, del órgano, perdón, y por tanto el tejido y ese órgano se va a ver muy lábil, se va a desprender muy fácilmente y no es consecuencia de ninguna enfermedad, sino que es una digestión propia, o que el propio individuo, el propio sistema se lleva a cabo en el propio sistema del individuo, de manera que ese tejido lo vamos a observar como si se estuviese desprendiendo, como si se estuviese destruyendo. El rigor mortis es esa rigidez cadavérica, es aquí como están estos miembros, el cuello, los miembros extendidos, acá también, y que más o menos nos indica qué tiempo de muerte tiene ese animal. El livor mortis, que es esa coloración rojiza característica, la vamos a ver dependiendo del sitio o del lugar donde haya estado el cadáver muerto. Por ejemplo, este individuo, una vez que murió, pasó mucho tiempo de espalda. Fíjense que se observa esa coloración rojiza. Acá también la vemos, esta coloración rojiza a este nivel y a este nivel. Putrefacción, esta coloración también verdosa, violácea característica propia de los procesos de descomposición, igual acá. Y ya una vez que el cadáver se va llenando de gases, llega un momento en que la cantidad de gas es tal que estalla, como ocurrió aquí en este cerdo. Putrefacción, igual esa coloración verdosa característica que se da sobre todo a nivel abdominal.